Latexos albivermellos, un podcast de Alex Gato e Xosé Ramón Penoucos. Bueno, pois seguimos latexando. Este vai a ser o derradeiro latexo antes deste parón de Nadal. Xosé Ramón Penoucos, que tal, como estamos? Moi boa, sobrevivindo unha semana máis que non é pouco. Edgar Marentes, que tal? Moi ben, como sempre, aquí na casiña. Bueno, primeiro de todo, Penoucos, vouche dar unha sorpresa, e que vamos a mandar un saúdo agarimoso a Eliseo Real, que é o dire do cole de Begonte, que estuve onte con ele e dixo que non se perdía ni un solo programa do Latexos. Como ten que ser. O sea que temos un fan. Al mandarlle un aperto para Eliseo, que ademais nos trata moi ben sempre que vamos ali a Begonte. Que nos mova. Nos mova. Dixo que a ver cando invitabas aquí a ver o programa. Cando el queira. Cando el queira, non? Va, perfecto. Bueno, derradeiro Latexos, Penoucos, e encima cambiamos outra vez de idioma. Volvemos a ser los latidos... Rojiblanco. Rojiblancos. Latidos rojiblancos para traducirse a nuestro invitado, ¿no? Porque no le vamos a hacer la faena a un toledano de hablarle en gallego, aunque bueno, ya estuvo en el Depor, todos tienen un pasado oscuro, evidentemente. En el Rápido de Bouzas, ese sí es un pasado positivo, con lo cual algo de gallego ya debería de controlar, pero bueno, le vamos a perdonar. Seguro que controla más de gastronomía que de idioma, me da a mí la impresión. Bueno, controlo también el gallego, pero no, hablarlo se me complica, pero sí que lo entiendo perfectamente. Bueno, ya como ya lo conocerán, estamos con don Pablo Trigueros. Bienvenido a tu casa. Vamos a conocerte, vamos a tratar de conocerte un poquito más, ¿no? Muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, natural de Herreruela de Oropesa, toledano, un pueblo de 500 habitantes, ¿no? Eso sí que es la España, no digo profunda, que no me gusta, pero la España pequeñita, ¿no? Y bajando, ¿no? Sí. Un pueblo muy chiquitito, que bueno, de ahí hemos salido unos cuantos jugadores. Y nada, como te digo, mi primo sí que es verdad que es de Talavera la Reina. Y bueno, ahí de mi pueblo sí que es Sergio Cidoncha, Julio Cidoncha, no sé si los conocéis. Sí. Y bueno, alguno más por ahí, no sé si habrá. Bueno, lo que sí que se puede decir en tu caso es que es fútbol en la sangre desde la cuna, ¿no? Sí, es verdad que por familia de padre los 3 hermanos fueron futbolistas y nos hemos criado con un balón, yo con mi hermano, con mi primo, siempre hemos estado dándole a la pelota. Uh-huh. Bueno, para que se haga una idea, el primo es Manu Trigueros, no estamos hablando de cualquier futbolista, ¿no? Sí. Por cierto, te podías ahora en el mercado de enero, un refuercillo, una cesión, aquí, una cesión, claro. O lo que sea, que no sé. Pero no, si él quiere. Nunca llegasteis a coincidir, ¿no? Jamás. Nunca hemos, ni en un partido, ni enfrentarnos entre nosotros. Sí, porque cuando visitó con Villarreal al Atlético, tú estabas en el filial. Correcto. Y no has convocado con el primer equipo. Mira que siempre lo hemos hablado, cuando hemos quedado por el WhatsApp, tal, a ver si nos enfrentamos, pero no había manera. Uh-huh. Bueno, eso lo tienes ganando tú, seguramente. Seguro. Bueno, 32 añitos ya, tienes casi tantos años como los dos que trajimos el otro día, ¿no? Más o menos, y sumamos los años de... Los dos sumados. Los dos sumados, tienes casi ya un ilustre veterano, aunque le queda mucho fútbol por delante. Comenzabas de medio centro ofensivo, curiosamente ya vimos más casos que empezaban muy arriba y al final de central. ¿Cómo es esa involución, dicho así? ¿Cómo fue? Bueno, pues de pequeño, verdad que cuando eres más pequeñito empiezas de medio, metes muchos goles, juegas contra un montón y bueno, empecé en la cantera atlética, a veces pues eso, ganabas 30-0, metías tal y luego poco a poco vas yendo para abajo, ¿no? Medio centro defensivo, luego llega otro entrenador y te dice que tú eres mejor de defensa central, te pone y es verdad que mis mejores años, digamos, en fútbol han sido de central. ¿Y cómo se asimila eso? Que de repente hay un entrenador que te diga, no vas a jugar de central. Y dices, joder, no estuve aquí en mi vida. Bueno, te adaptas, ¿no? Yo creo que al final el delantero que no defiende ni una vez, ese no lo bajan para atrás nunca, ¿no? Pero bueno, es verdad que te vas adaptando, ¿no? De pequeño es verdad que me tardé en crecer, ¿no? Era pequeñito y tal, y me fui adaptando a esa posición y mis mejores años, como te digo, lo que antiguamente se llamaba Brunete o más Palomas o esos torneos, pues ya los había jugado ya de central. Luego entrenadores a posterior pues me cambiaban, algunos me metía de medio centro y ahí alternaba un poco medio centro ofensivo con central. Pero me quedé de defensa luego. Bueno, estamos llegando a fechas navideñas, estamos en plena Navidad, en la época de
de Nochebuena y de discutir con todos los cuñados del mundo mundial, como suele ser habitual, pero en vuestro caso no tenéis ese problema, ¿no? Porque solo habláis de fútbol. Eso En es. vuestra casa no solo se habla de fútbol, no tocáis ningún otro tema, ¿no? Bueno, a algunos que no les gustan, alguna persona pues lo pasa peor o hablan de otros temas, pero sí que es verdad que cuando nos juntamos, pues mi primo, mis padres o familia o tíos que les encanta el fútbol, es verdad que es un tema que siempre tocamos, ¿no? Vale, que no se discute. El que no le gusta, Muy de futbolero, claro que sí. el que no le gusta lo pasa un poco peor, pero bueno, también se habla de todo un poco. Bueno, un padre delantero también. Sí, Tu padre sí. que juega delantero y no... Mi padre siempre me dice, si tú hubieses jugado en mi época... Te bailaba por todos lados, ¿no? Sí, no. Dice, tienes que... Al final te dan consejos, ¿no? Es tu padre y lo que quieres que aprendas y tal, te da consejos de él ha sido jugador o es una posición muy diferente, pero bueno, dice que el fútbol de la anterior era muy diferente como el de ahora. Tenían menos medios, es verdad, todo la potas y tal. Ahora es más fácil, pero yo creo que hoy en día hay mucho más nivel que antiguamente. ¿Llegaste a verlo jugar a tu padre en alguna ocasión o ya no? Ya no llegaste a verlo. Esos mejores momentos no, evidentemente, pero... En vídeos. O sea, tengo algún vídeo, muy pocos, porque al final no había los medios que tenéis ahora, no se grababa tanto y lo he visto, pero muy poco. Al final no he sido consciente como tal, ¿sabes? Era muy pequeñito y lo he vivido, o sea, porque me ha llevado como yo llevaré a mi hijo, pero no se ve tanto como a lo mejor puede ver ahora mi hijo si yo le enseño, ¿sabes? De cosas que ya están grabadas. Lo he visto muy poco. ¿Os cuentan muchas batallitas a ti, a Manu, tanto él como tu tío, o no? ¿Es de los que...? Ellos nos aprietan y dicen al final, va, tal, en mi época no jugaba y ni la mitad, tal, o cosas así, pero ha cambiado mucho. Antes era, es que creo que ahora es más lo que hemos hablado, y ahora es más físico todo, yo creo que mejora todo, ¿no? Tanto el fútbol como cualquier deporte y en general. Gente cada vez es más rápida, más fuerte. Se prepara más la gente, hay mejores medios, Eso es. los campos están mucho mejor, antes estaban como estaban. El Entonces, ritmo de balón. O sea, sí. yo me veo un La velocidad de partido balón, hace claro. 15, 20 años. Claro, el ritmo del fútbol es ¿qué mucho más esto? alto, sí. A ver, también mover un mi casa no es lo mismo que mover el de ahora, te lo digo, ¿eh? Que yo los he tenido, ¿eh? Que pegarle de cabeza a un mi casa en un campo embarrado era panota, ¿eh? Yo me he criado en campos de tierra. O sea, yo jugaba de pequeño en campo de tierra con mi casa, que cuando eres pequeño ni lo levantas desde lo que pesaba, Sí, ¿sabes? sí. Pero ha cambiado mucho. Y cuando les habláis de nutrición, de GPS, de scoutings, de todas esas cosas, que te dicen, mira, chaval, hablas de un cristiano, ¿no? Sí, yo soy de la opinión que ni tanto ni tampoco. O sea, al final el fútbol es un deporte que sí, tú al GPS le puedes dar un valor alto en cuanto a temas físicos, pero hay otra cosa que es la toma de decisión, que creo que es la gran diferencia en el fútbol. Son los intangibles del baloncesto, ¿no? Lo que no ves, lo que no pasa en estas estadísticas, ¿no? En primera división la toma de decisión es muy buena y en categorías inferiores pues es más mala. ¿Y qué recuerdos tienes del Pablo Trigueros de niño, de tus primeras patadas a un balón ya antes de llegar al Atlético? Pues muy feliz, es verdad que era un niño que no paraba, o sea, no se me gastaba la energía y siempre he hecho... En principio empecé un poco, nos metió mi padre, me recuerda a mi hermana y a mí a natación, duramos una semana y no queríamos ir, y luego ya desde muy chiquitito ya nos metió a fútbol y era lo que hemos practicado, y lo practicábamos en casa, rompiendo jarrones, en el parque y en todos los lados. Al final he jugado con mi hermano siempre y luego empecé en el cole, fútbol sala, luego ya en la cantera de Atleti hice hacerse una prueba, un partidillo y tal, y empecé ya con 8 años. Y luego ya a la cantera, que empezó en mi año en Alevín, ahora ya hasta chupetines, niños ya con 4 o 5 años ya seleccionados. Y yo con 12, si no recuerdo mal, es cuando ya te seleccionan de la escuela y ya subí a cantera. Y de ahí, por suerte, me ha ido medianamente, puedo decir que me ha ido bien el fútbol. Gracias a Dios. Nos comentabas antes de la evolución para llegar a ser central, el puesto con el más jugado, pero resulta extraño, ¿no? Porque es uno de los puestos más ingratos que hay en el fútbol, posiblemente, ¿no? Probablemente sí, y te lo digo. Al final creo que es una posición a veces como la del portero, no muy injusta. Creo que si haces un gran partido y tienes un error que te cuesta o un gol o ya no un gol, ¿sabes? Un nui, creo que la gente es un poco... Pero bueno, es nuestra profesión, ¿no? Es lo que toca. Creo que al final es muy diferente. Es también más fácil
O sea, defender que generar al final o que meter un gol, ¿sabes? Un delantero no hace un partido malo y mete el gol y es el MVP o el titular se lo lleva a él. Y un defensa, un portero y es totalmente... Igual es el que mejor partido ha hecho, pero la lía en una jugada decisiva. Es otra responsabilidad muy diferente. Pero que bueno, cuando está bien hecho es cuando no se nota, ¿no? Correcto. eso es. Pero bueno, es a lo que nos debemos. Yo al final estoy agradecido, ¿no? La presión al final y tal, es verdad que cuando uno acaba, uno sabe ya lo que ha fallado, lo que ha hecho bien, lo que no. Y somos exigentes con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que transmitirle normalidad. Yo creo que todos en su trabajo se han equivocado alguna vez, ¿sabes? El tema es seguir. Al final, si tú te paras a pensar y dices, no sé qué, la mentalidad y tal tiene que ser siempre positiva. Al final, creo que si tú en la vida no te lo tomas con una filosofía tal, no vas a llegar a nada. En cualquier trabajo. Es así. Y hablando de periodistas, que la inmensa mayoría no le dimos una patada a un bote nunca. Cuando acabas un partido, por ejemplo, y tú sabes que hiciste un partidazo, que secaste por completo al delantero rival, que hiciste 3 cruces, 10 balances defensivos espectaculares, y al día siguiente ves que apareces con una puntuación media o algo así, hay un cierto resquemorcillo de decir, joder, este tío, Bueno, ¿qué partido vio? O realmente dices, bueno, mira, somos 11 y no le dio tiempo a verlo. sí, Según también cómo te levantes, ¿no? Sí, probablemente. A ver, al final todos hemos sido entrenadores o hemos dado nuestro punto de vista, ¿no? Al final se juzga lo que ves el fin de semana, ¿no? Y al final es normal. Al final yo lo que veo el fin de semana es el partido que ha hecho un jugador, tal. Y sí que es verdad que a veces, pues... Pero bueno, yo creo que la crítica, si te la tomas de manera constructiva, es buena, siempre y cuando no sea, como te he dicho antes, lesiva. Pero bueno, creo que obviamente es una posición en la que normalmente no te llevan los galones o no te llevan... No se valora igual, sí. No se valora igual, pero creo que es muy importante hoy en día tener una buena Y defensa. realmente lo que os interesa es primero lo que tú pienses y segundo lo que piense la persona que se encarga de darte una camiseta del 1 al 11 todos los partidos, ¿no? Eso es lo importante. Al final, el que entiende de fútbol, al final opiniones hay muchas y muchas van a ser negativas. El tema es tú saber lo que estás haciendo bien, si estás a buen nivel, entrenar para mejorar. O sea, no decir, no, es que me estás rajando así. Pues bueno, intenta mejorar y, ¿sabes? Y la opinión al final que te tiene que importar es la de tu familia, tu entorno, el entrenador y la gente que te firma, o sea, la que confían en ti. Si al final vosotros sois los que sabéis, quiero decir, cuando estáis bien o cuántos años llevas jugando a fútbol. Tú mejor que nadie vas a saber cómo estás, cómo Tampoco te que encuentras. lo digas, no es como le dan las mujeres, tampoco tiene por qué desvelarlo. Pero quiero decir, al final Sí, vosotros sois los que mejor sabéis cuando tenías que haber metido el pie o no llegaste a este balón. Eso lo vas a saber tú. Y siendo profesional, pues sí que tienes que estar un poco pues, por encima de lo que diga la gente de fuera y estar bien rodeado, que es al final lo que te va a ser profesional, es al final lo que te va a llevar a un buen objetivo. Correcto, y que al final nos pagan por ello y hay otros trabajos más sacrificados y... Sí. Correcto. El problema está cuando piensas que lo estás haciendo de locos. Y no es así. Joder, qué partidazo. Llegas a la historia del Mr. T una bronca, ¿no? Y dices, coño, pues igual no hice tanto partido. Eso. Correcto, sí. Las redes es verdad que hoy en día, pues Bueno, las redes es un desastre. cada vez, al final, como no hay ningún tipo de control, Las redes es un mucho. pues no, la gente que escribe es bajo un perfil anónimo, falso. Muy entonces, tóxico, sí. Correcto. Sí. Pero bueno, yo siempre digo, si te afectan las redes, no las mires. O sea, No. Claro. Es que realmente la solución la tenéis en correcto, vuestra mano. no las tengas. O sea, Sí. Twitter hoy en día ya se ha convertido en un, ¿sabes? Pregúntale a tu compañero que bien presa lo que le afecta en las redes sociales. Por eso. ¿Qué no tiene? Es decir, no tiene. O a Unai Simón. Yo lo veo bien. Yo es verdad que las uso poco, pero bueno, sí que las miro de vez en cuando, pero no es algo... No te obsesiona, claro. No obsesiona, Sí, es sí, sí. algo que... Es un complemento, por así decirlo. Está ahí y... Me preocupa la opinión de gente, pues eso, que me conoce, importante, o gente que ve el suyo normal. Eso es profesional. Vosotros, que lo podéis ver o lleváis años viendo fútbol, pero de una persona que escribe en una red social bajo un perfil anónimo no te puede, No le puedes dar no te valor. puede afectar. Está Sí, claro. correcto. Bueno, comienzas en la cantera del Atlético. ¿Cómo es para un niño de Herrerola, de Oropesa, llegar a todo un Atlético de Madrid? Primero, ¿qué te pasa por la cabeza cuando te dicen te vas al Atlético? Pues mira, mi primera alegría cuando ya entro en la escuela, que bueno, ahí es pagando, mis padres pagan tal, y luego ya en cantera ya obviamente ningún niño
ya no paga nada y por suerte subí rápido y me mantuve ahí durante, estuve no sé si 14, 15 años en el Atlético de Madrid, una barbaridad, y muy feliz, ¿no? Creo que ha sido una etapa formativa espectacular en el que he tenido, yo creo, de los mejores profesionales, en los que he aprendido mucho, que creo que si hubiese estado a lo mejor en una cantera o en un equipo que no quiere decir nada, o más de barrio tal, creo que aprendí una barbaridad a nivel todo, táctico, técnico. Bueno, está la parte innata que del jugador, pero creo que aprendí muchísimo. Y luego, bueno, ya cuando vas ya a fútbol profesional, ya cuando estás en el B, entrenas con gente de primera división de un nivel escandaloso, pues creo que ya mejoran mucho, ¿no? Mejoran mucho y creo que al final hay grandes jugadores en que a lo mejor no llegan a fútbol profesional, pero que no tienen esa suerte, ¿sabes? De entrenar a lo mejor porque es otra dimensión y es otro ritmo, son otros entrenamientos y es muy diferente. Y se nota cuando sales, porque hablando con compañeros tuyos que estuvieron en la cantera del Atleti, en la cantera de la Real Sociedad, en la cantera del Barça, la frase que utilizaban es: cuando sales de allí hace bastante frío fuera normalmente. Sí, es verdad que yo salí joven, con 20 años creo, fuera de casa, y sí que es verdad que es diferente. Es verdad que muchas veces se dice la frase de que en casa no te valoran, ¿no? Y creo que si yo soy de Madrid, al final he hecho carrera fuera, o el que es de Lugo a lo mejor la hace fuera. Creo que eso sí que pasa un poco en fútbol. La ha pasado a jugadores de primer nivel, ¿no? Que han tenido que salir un poco fuera a demostrar para volver, los buenos jugadores que son. Se ha visto en el Madrid, en el Atleti, en el Barça, en buenos equipos. Pero como te digo, creo que al final es persistir, es seguir luchando por tu sueño. Creo que llega un porcentaje muy bajo. Creo que somos afortunados porque yo siempre se lo diré a mi hijo, al que sea. Yo desde que he estado en la cantera del Atlético de Madrid te lo dicen. Al final llega a un 2-3% con suerte. O sea, es un fútbol en el que el fútbol profesional en España son 400 jugadores. Y luego sí, en otros países hay más, pero es la realidad. O sea, 400 de cuántos millones de niños que quieren llegar, sí. ¿Cuántos niños quieren ser futbolistas? Eso es. Entonces creo que es un porcentaje muy bajo y creo que lo que te he hablado antes, no solo con talento llegas. O sea, creo que hay que también ser exigente, cuidarse hoy en día, que el fútbol es más físico, y quererlo ser. Oye, defender a Diego Costa en los partidos los jueves tiene que ser divertidísimo, ¿no? Sí. Yo tengo anécdotas de Diego Costa con algún canterano cuando subía que no conocía ni a su que se les iba un poco de las manos, Era un tío súper majo, pero es verdad que era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Jugando era súper competitivo y era un animal. Y cuando lo subían, alguna vez tenía alguna y siempre echaban al del filial, claro. No le iban a echar. Pero sí. No vamos a echar a nuestro Pichichi y tú, mira, no estás llegando, no vaya a ser. Joder, ganó una liga el Atleti así. Sí. Con él. Es verdad. Ya te digo. Es verdad. Ha habido grandísimos delanteros, grandísimos. Pero eso sí que te curte, ¿no? Defender a tipos como ese, sí, en cada entrenamiento es una lección que te vale por 3 meses, ¿no? Sí, fuertes, rápidos. Es que ha tenido muy buenos delanteros. Otro mundo, otro ritmo. En lo que yo subía ya a entrenar ha tenido grandísimos delanteros. Muy diferentes, cada uno con unas condiciones abismales. O sea, tenía Mansuki que de cabeza era un animal. Ha tenido a Villa en sus últimos años cuando ya... que era Torre, ya es verdad que ya llegó cuando yo estaba allí, ya estaba ya en sus últimos años, digamos, tal, pero a Kun Agüero cuando era joven, que era... sí, es que además cualquiera de ellos son completamente distintos y tienes que aprender de todo, claro. Eso era... Por eso te digo que es la élite y cuando entrenas ahí creo que mejora mucho. Sí, claro, todos los días agradeces poder entrenar con esa gente, está claro. Correcto. Y hay un momento en tu carrera que en tu cabecita hay un chip que dice: yo puedo ser profesional de esto, yo puedo vivir de esto. O simplemente es un proceso que llega un momento y dices: coño, ya soy profesional. Siempre peleé por ello, ¿no? Y luché y como te he dicho, cuando fui a bodas, incluso mi padre me decía: hijo, quédate aquí, te pago los estudios. Dije, no, ni yo me quiero ir, tal. Y me fui y arriesgué y por suerte me fue bien. Es verdad que salí un poco mal del Atleti porque tuve ahí salí mal, ¿no? Salí mal, estuve en el B, luego bajé a jugar con el C porque iba a salir cedido, al final no salí. Y como te digo, pero creo que cuando empiezas a ser profesional es cuando ya te ves
Sobre todo quizás el año de la Ponferradina, el ascenso, que vas a jugar al playoff a 3 eliminatorias, que ya juegas en campo del Hércules, tal, que te ven 20 y tantas mil personas, 30.000, ahí es cuando te sientes jugador, ¿sabes? Te sientes profesional, dices, aquí ya, esto ya es otra cosa, ¿sabes? No es lo mismo que te vean 500 personas, que te vean 30.000, y luego ya, claro, luego ya el fútbol profesional, obviamente, que es ya muy diferente. Pero ahí yo creo que ese año es en que en la Ponfe, cuando ya jugamos ese playoff y ya, aunque no consiguiéramos ascender, creo que ahí es cuando dices, ojo, que aquí ya... Voy a llegar, sí. No eres de- Ya estoy, no, ya he llegado, aquí sí. ya se ven cosas, aquí ya se ven. Y por suerte me fue bien y te cambia la vida, obviamente, un ascenso a cualquier jugador, y más siendo un central, que hoy en día pues tienes que demostrar mucho para subir al fútbol profesional. Tu primer destino es la Arandina y te cascas 50 partiditos con este equipo. Ahí, Sí. ahí es donde te hiciste, entre comillas, un hombre, ¿no? Sí, correcto. Ahí salgo un poco, bueno, no salgo a lo que me gustaría de un Atlético B, porque lo que te digo, iba a salir cedido a, no recuerdo bien si era el Toledo o tal, cuando en la antigua segunda B. No salgo, tengo problemas con el representante, el último día de mercado me quedo sin ficha en el Atleti B, ese que creo que un Atleti B que desciende, me quedo entrenando porque yo ya había jugado en tercera división y no quería volver a jugar con el C. Y me quedo entrenando ahí hasta diciembre, y de ahí pues acaba el año, me acabo bajando en diciembre luego a tercera división, que me alternan medio centro con central, y acabo jugando ahí, por eso salgo a Arandina. Y luego, bueno, tengo 2 años allí en Arandina, cerca de casa, pero bueno, que son equipos, lo que te digo, cuando tú te vas eres defensa y te vas a un equipo hecho, ¿sabes? Para descender, o sea, para intentarse salvar, es complicado. No es lo mismo defender en un equipo Sí, top. que te lleva por todos los lados. Lo has En un divertido, ¿no? equipo, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final creo que si tú vas a un equipo hecho no para descender, pero para salvarse, ¿sabes? Al final, Si eres defensa, es si eres defensa, es más complicado. Y hoy en día, a lo mejor, un defensa que lleva 4 descensos, tú eres director deportivo y dices... o es gafo, es muy claro, malo, ¿no? claro, lo firmo. Entonces esos yo creo que son los años más complicados, ¿no? Y por suerte, bueno, fui a Bouzas a un equipo eso, para salvarse. Y Sí, eso es curioso. Llegas a Galicia, el Rápido de Bouzas, que yo creo que no seguías ni dónde estaba Bouzas, ¿no? sí, me he adelantado. Sí, no, sí, cuéntanos, Pablo. Y eso, y sales a eso, pues a equipos a eso, y por suerte tuve ese año que nos salió bien a todos, a los jugadores, unos cuantos jugadores fuimos a la Ponferradina, salimos bien, y por suerte ya el año ese de la Ponfe, pues creo que es un equipo muy competitivo y creo que nos metemos en fútbol profesional con un gran equipo. Bueno, en la Ponce 2 añitos fantásticos, ¿no? Sí, maravilla. No sé si me equivoqué, no renovaron o no, pero creo que ahí estuve, fue de los sitios que más a gusto me sentí. A nivel futbolístico creo que fue uno de los sitios donde más nivel mostré, tanto en primera red como en segunda. Es verdad que luego vino el COVID y nos mató un poco, porque el seguido de esa Ponferradina iba, si no recuerdo mal, 5º, 6º casi en playoff, y justo vino el COVID y no acabamos bajando de milagro. Pero fueron años maravillosos en los que yo tengo un recuerdo buenísimo. Eres querido allí, ¿eh? Yo tengo amigos allí también y eres querido. Tienes muy buen recuerdo, tienes muy buen recuerdo de tu persona allí. Así. Sí, yo cada vez que voy allí, sí, me conocen más gente que en ningún otro sitio. Y creo que es un sitio que hay mucha afición al fútbol. Sí, al final son un sitio pequeñito con el que van 8.000, 10.000 personas, va un porcentaje alto de lo que es la población. Tiene mucho sentimiento de pertenencia, que yo lo admiro mogollón, y aquí pues deberíamos copiarles un poquitín también en eso. Sí, y es un campo así recogidito que se nota cuando aprieto un montón. Sí. No, yo la verdad es que allí estuve muy, muy, muy contento. Y luego, bueno. ¿Y qué buscaste para...? Bueno, pues no, ellos ya se quedaban sin centrales. Es verdad que yo dije que bueno, hablando de pues todo de cantidades, yo estaba muy feliz ahí, yo quería renovar, pero bueno, hablando con el repri y demás, me dijo que a lo mejor podíamos encontrar otras opciones mejores, equipos mejores, verdad que yo estaba a un nivel alto, y bueno, pues al final no salió luego de esto, al final no renové con el club. Me daban lo que yo quería y al final no renové y acabé saliendo al Mirandés. A segunda división, que lo encontré tarde casi ya, o sea, ya llevaban 5 o 6 partidos, no sé si no recuerdo mal, y había jugado 36 partidos el año ese, ¿sabes? Imagínate si no juegas, lo que te digo, ¿sabes? Al final no es fácil. Hoy en día el mercado hay muchos jugadores y como te quedes un poco descolgado, cuesta volver a enganchar.
Sí, pero además te vas Mirandés y Depor esas 2 temporadas y no juegas demasiados partidos. Correcto, me voy al Mirandés ya tarde, con 5 o 6 partidos ya te tienes que poner a ritmo, te cuesta. Un año en el que, bueno, hay buenos centrales, hay un gran equipo, creo que teníamos un equipazo también en ese Mirandés. Centrales estaba Vivian, estaba Berrocal, están los 2 en primera, buenos centrales, y creo que había un gran equipo. Y luego... Vivian era un niño, claro, cuando lo pillaste. Vivian era joven, sí, salía justo de chaval. Se le veía ya que podía ser un central sí. top, sí. Físicamente era un animal y sí. Y además tiene obviamente la suerte que no tienen muchos estos de ser de Bilbao, de tal, que creo que eso es una grandísima ventaja siempre. Sobre todo porque el Atleti es una... Muy grande. No, muy grande. Y más los que venimos de canteras pues, de equipos como Madrid o Atleti, que creo que se nota mucho. Cuando sales de ahí ves a los mejores jugadores, luego ya es otro nivel, yo creo. Vamos antes del Depor fuera de micrófono y que te quedó un poco ahí esa espinita de no haber ascendido. O sea, sí, en el Depor pude ir ya el año anterior, no fui porque fui al Mirandés, el año ese del Depor que había el grupo de 10 que casi baja, no recuerdo mal. Ahí pude ir y no firmé porque firmé en Mirandés y luego ya el siguiente año ya sí que me vuelven a llamar y ya decido bajarme. Podía haber esperado a un segunda, pero bueno. Tampoco me salió un Depor que creo que es un club muy grande a nivel ya histórico de instalaciones de cualquier otra cosa. Nada que ver, por ejemplo, el Mirandés al final estaba en segunda división y eso no nada que ver, o sea, sin minimizar al Mirandés, o sea... Sí, bueno, pero las cosas son como son. Sí, eso es. Son 2 clubes muy diferentes, ¿sabes? Ya en todo. Si tú ves a Begondo y ves dónde entrenabais en Miranda del Ebro y cambia. Correcto. Claro. Y bueno, decidí dar el paso porque también va Borja Jiménez, el entrenador que tuve en Bouzas, donde hice un año espectacular, metí 4 goles y dije, ¿por qué no? Igual bajo al Depor, ascendemos, porque el Depor al final, tarde o temprano, iba a pegar el por inercia tienes que hacerlo. Sí. Y mira luego lo que cuesta, pero bueno, bajo, arriesgo, verá que me había costado una barbaridad subir al fútbol profesional, y arriesgo y digo, bueno, me voy a bajar a ver si tengo suerte. Al final, como te digo, el Depor es un club enorme, el contrato en segunda hubiese sido alto para cualquier jugador, ya el contrato en primera ref era bueno y decido arriesgar. No me va bien, me lesiono también un poco el ligamento, 4 meses, bueno, no me va bien, no ascendemos como hemos hablado antes, nos valía el empate y bueno, y luego ya pues salgo a otros sitios. Pero bueno, que no me arrepiento de haber ido al Depor. Al final creo que es un club espectacular, una ciudad espectacular y se vive un ambiente de fútbol único. Por lo que nos estás contando y por lo que tenemos hablado con otros compañeros tuyos, al final la trayectoria de un futbolista muchas veces es un caro cruz, ¿no? No sabes de dónde la tienes, no sabes, aunque estés convencido al 100% que la decisión es correcta, a lo mejor no, otra vez que vas a la aventura y te sale bien, es decir, es mucho tirar la moneda, ¿no? Sí, correcto, si todos en la vida supiésemos dónde nos va a ir bien, ¿no? Claro. Aceptaríamos siempre. Pero bueno, yo creo que todo te curte, creo que en líneas generales he tomado buenas decisiones, están buenos equipos, he aprendido de todos, haya jugado más, haya jugado menos y no me arrepiento, ¿no? de los pasos que he ido dando. Al final, lo que tú dice que ¿por qué este jugador ha estado en tantos equipos? Bueno, pues creo que hay a veces que hay que cerrar etapas y abrir otras, ¿no? Ya no por ilusión, por todo, ¿no? Creo que todo tiene un tiempo, ¿no? En la vida creo que he estado en grandes equipos, ¿no? Creo que es verdad que en el Depor a lo mejor si hubiésemos ascendido a lo mejor hubiese seguido o en el Nasti luego que firmo si hubiésemos ascendido hubiese seguido allí. Al final no son solo decisiones nuestras, ¿no? Al final creo que hay que buscar algo que sea bien para el club y también para nosotros. Es una carrera corta en la que hay que aprovechar, ya te he dicho, es un trabajo y todos al final, vosotros tenéis el sentimiento de Lugo, ¿no? La gente al final quiere que todos los jugadores tengamos el sentimiento propio del club al que vamos y obviamente lo defendemos, pero cada uno somos de un sitio diferente, ¿no? Entonces creo que todos en la vida, tú, yo, cualquiera, en cualquier trabajo buscas mejorar, ¿no? Las condiciones laborales y aparte estar a gusto, o sea, no te puedes ir a cualquier lado, tienes que estar feliz, tienes que estar en un buen sitio. Pensar en la familia también, o sea, claro, que estén a gusto ellos. Correcto, sí. No todo es el dinero, pero sí que obviamente nos debemos a ello, ¿no? Te vuelves luego a la Cultu, donde se puede decir que vuelves a recuperar tu fútbol y sensaciones, ¿no? Sí, en la Cultu eso. Empezamos muy bien la primera vuelta y luego el equipo se cayó totalmente.
Se cayó totalmente y sí que es verdad que jugué, hice partidos y estuve a gusto también, pero bueno, fue un año que a nivel futbolístico hubo un rendimiento bajo en general, ¿sabes? Del equipo y empezamos muy bien, pero el equipo se cayó y luego ya fue un poco ya desastre, ¿no? Como que el equipo se dejó ir y Esa es la sensación peor que tiene que sufrir un futbolista en el campo, ¿no? Sí. Cuando vas a jugar por inercia, cuando lo que te gusta, no te satisface, no te llena, ¿no? Sí, creo que al final se tienen que juntar muchas cosas, ¿no? También al final no es un deporte colectivo, ¿no? En el que no todo depende de uno. Y eso, cuando te das cuenta de eso, creo que uno es más feliz, ¿no? Al final jugamos 11 titulares, luego también hay gente suplente que cada vez con los 5 cambios es más determinante y toda la gente que hay alrededor detrás que tiene que sumar. O sea, es una cosa... Y al final muchas veces dices, no, es que me ha ido bien, me ha ido mal. Sí, pero no te olvides que estás en un deporte colectivo. O sea, no es lo mismo que el tenis, que no puedes mirar a nadie y decir, oye, va. Aquí no hay disculpa, ¿no? Aquí Dependes de ti, el que fallo 100%. soy yo, ¿sabes? Correcto. Ayer eso tú. Entonces, como te digo, creo que hay que ser agradecido. He tenido grandes jugadores y como te digo, que a nivel de clubes he estado en buenos sitios. De histórico a histórico, te pasas del culto al Nastic y otra vez tocando con los dedos el ascenso, ¿no? Correcto. En el Nasty también fue un año espectacular para mí, casi similar al de la Ponce, o sea, muy bien a nivel. El equipo era un equipazo, o sea, era una piña. Yo creo que sí, o de los equipos que más piña ha sido y más equipos, ¿sabes? Un equipo muy compacto, muy fuerte, muy sólido, muy difícil de ganar. Creo que tuvimos, no sé, 20 y tantas porterías a cero, una barbaridad. Y una pena, nos quedamos a un minuto de subir otra vez al fútbol profesional, que me había costado porque una vez que había bajado y quería volver a subir. Y bueno, no se pudo dar por esto, si no yo me hubiese quedado allí, sí que me hubiese quedado, tenía contrato en segunda división y me hubiese quedado muy feliz. Creo que es una ciudad maravillosa, con un potencial tremendo y creo que ese club merece y debería estar en segunda división. Lo que no perdiste fue el tiempo, te vas a la Andorra y ahí sí que das el salto, ¿no? Sí, bueno, me voy a la Andorra. Es verdad que, bueno, como te digo, yo estaba muy a gusto en Tarragona y si no hubiese sido por eso, pues probablemente estaría en Nasty. Pero bueno, se da lo que hemos hablado, haces un buen año, a muchos jugadores les vienen ofertas de otros clubes y al final se desmantela un poco el equipo. Y yo decidí ir a Andorra feliz, ¿no? Hablo con el director deportivo, firmo allí 2 años y por suerte luego me sale bien porque ascendemos. Uh-huh. Bueno, y con don Gerard Piqué de presidente, ¿te dio algún consejo? ¿No te dio algún consejo? Sí. ¿No se dejaba ver por el vestuario? Solo No, sí. Estaba allí luego en el día a día, una vez que cesaron al primer entrenador, luego estuvo ya allí durante 3 meses, venía él y... Dijo, me pongo yo. Sí. Y de hecho ahora está de entrenador él. Aunque salga otro en los partidos, está el de entrenador. Una vez que han cesado al y nos daba un montón de charlas, estaba allí con nosotros de viernes a domingo entrenando. Y en un momento ya llegas a pensar, decir, joder, este tío que evidentemente es una leyenda del fútbol español y es central como yo, y decía, ostras, no puedo fallar, ¿no? Porque este tío sí que me ve las costuras, a lo mejor un delantero no sabe tanto, pero si fallo, este tío sí que ve lo que hago, Sí, ¿no? claro. Y sí que me lo puede decir con conocimiento de causa, ¿no? Sí, mucho respeto. Al final creo que es coger los consejos, ¿no? De todos los grandes jugadores, creo que hay que aprender y si te lo dice, al final tienes que hacer caso. O sea, ha sido un tío que ha ganado absolutamente todo y ha sido una leyenda, ¿no? Del fútbol español. Y como te digo, aprendes de joven, aprendes con 32 años, 31. Y creo que sí, al final él cogió yo siempre lo digo, él cogió al Andorra, estuvimos mal y la realidad es que lo levantó, acabamos segundos y ascendimos. Eso fue la realidad. Bueno, dejas el Andorra y ahí sí que ya alcanzas la cima de tu carrera. Es decir, te vienes al Lugo, estás ya en el top. Champions. Más para arriba ya no tienes, ya no hay posibilidad. Y viendo tu trayectoria, habrá que ascender este año, ¿no? Ojalá ya que estamos ahí, que si tocamos, que si subimos, habrá que ascender. Ojalá que sí, que esos empatillos que tenemos por ahí se conviertan en victoria y creo que eso se va a ver luego en la clasificación, ¿no? Pero como te digo, seguir trabajando, creer en lo que estamos haciendo, somos
hemos sido un grupo nuevo, ya nos conocemos todos perfectamente, ya no podemos decir no, que somos todos nuevos. Creo que tenemos obviamente que dar un paso adelante todos y ser valientes, ir a por la victoria. Y como te digo, al final el fútbol no depende de uno solo, pero creo que hay que dar un puntito más. Es verdad que en Lugo venían de años malos, yo también he estado en sitios que venían de años malos, pero creo que somos nosotros los que tenemos que enganchar a vosotros, a la afición y como te digo, creo que hay equipo de sobra para pelear por más. ¿Cómo es tu llegada a Lugo? ¿Te decides rápido? ¿Te convencen enseguida? ¿Te engancha Javi Recio por las solapas y te dice te vienes para aquí? ¿O? No, sí, yo tenía el tema de que en Andorra tenía contrato y lo tenía que solucionar. Hablé con ellos. Al final tenía contrato en segunda división, si ascendíamos. Y bueno, llegó a un acuerdo y Javi me llama, ya él ya me seguía y demás y me transmitió su confianza. Me dio opciones de años aquí y tal, y yo feliz, ¿no? De venir creo que es un club muy grande también, que ha estado muchos años en el fútbol profesional y que no le falta de nada, porque cuando vienes aquí vas a otros equipos y sí que a lo mejor dices, oye, creo que aquí no nos falta de nada, se puede trabajar de manera extraordinaria y como te digo, creo que somos nosotros los que tenemos que dar ese pasito adelante para que crezca el club, nosotros y al final meter al Lugo otra vez donde merece. Que llama un tipo como Javi Recio o como Piqué antes, o tal, eso de entrada ya debe dar lagarte, ¿no? Decir, ostras, ya no me está hablando un director deportivo que se metió ahí que hizo un máster o hizo no sé qué. Me está llamando un tío que sabe mucho de lo que está hablando. Sí, es un tío muy cercano. Al final viene de años que ha estado en buenos equipos también, ha hecho equipos competitivos. Yo también veía, ¿no?, los jugadores que se estaban firmando. Al final creo que es importante también, ¿no? Aparte de firmar en un buen club, creo que tienes que saber dónde vas, con qué jugadores vas y creo que hay que valorar un poco todo. Y vine sin dudarlo, hablamos, solucionamos el tema de Andorra y vine feliz aquí. Eso nos lo dijo Yago López y nos reímos un buen rato con él, ¿no? Porque dice, pues ya que cuando viniste y tal. Sí, yo le dije, vosotros ir fichando, que yo ya decidiré, ¿no? Pero a mí me lo dijo literal, ir fichando, yo según vea lo que ficháis, ya decidiré si voy para ahí o no. Pero donde estás tú sentado, lo dijo literalmente. Siempre está claro, como tú o cualquiera en tu trabajo. Sí, te gusta estar rodeado de gente que rinda bien o que al menos sea trabajadora y que estés a gusto, ¿no? Eso, sí. Al final creo que es una de las claves, ¿no? Estar a gusto en tu trabajo, ser feliz, tener un equipo competitivo y ir con esas ganas que se os ve, que vais con ganas a entrenar, que entrenáis a gusto, que estáis en un buen grupo, que es un grupo sano, que al final nos matáis todos por todos. Eso, quiero decir, eso siempre pues es bueno para el trabajador y en este caso pues para el club también. Sí, el grupo, bueno, que eso es lo importante. Sí. Pero lo que también nos decían es que los primeros entrenamientos de Yago, yo lo recuerdo porque fui a un entrenamiento en pretemporada, pues volvía locos, ¿no? Sí. Locos en el sentido de velocidad de balón y lo que te quería mucha rapidez y que la mayoría no estabais acostumbrados a eso, ¿no? Y decir, joder, Bueno, es exigente. Y ya pasó, ¿no? Que todos los entrenadores tienen que apretar para sacar el máximo rendimiento a sus jugadores. Y como te digo, pero bueno, es cercano y creo que debe hacer eso. ¿Lo conocías de antes? ¿Conocías un modelo? ¿Te llamó un poco la atención para venir aquí? Sí, lo conocía, pero nunca me había enfrentado a él ni nada de eso, ni me había entrenado ni nada. Y luego, ya cuando hablé con él sí que obviamente ya sabía dónde había entrenado, dónde había tal y su propuesta, ¿no? Que a mí me viene bien. Sí. ¿Y cómo valoras la ciudad? ¿Y cómo valoras la ciudad, el ambiente, el club? ¿Cómo valoras el entorno? Pues por lo que decías antes, o no dirás lo contrario, por lo que hablábamos antes, estás encantado, ¿no? Que va, sí, yo estoy muy feliz aquí, mi mujer, mi niño, tal, vivimos aquí cerquita por el centro y como te digo, muy bien, muy bien. Es una ciudad tranquila, yo ya al frío ya estoy acostumbrado, he estado en sitios fríos. Sí. Ya le he dicho que es verdad que sí que llueve un poco más que en otros sitios, pero estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz, a mí me gusta, estoy acostumbrado un poco a todo. Ya he estado en tantos sitios. Galicia ya me lo conozco muy bien, pero bueno, Madrid es un poco de todo, una ciudad muy, muy, muy grande. Esto es una ciudad un poco más tranquila, pero muy feliz. Para un futbolista debe ser bonito, ¿no? Estar en un sitio donde te dejan trabajar, donde no tienes una presión de los medios, donde... ¿no? Sí, yo es de las cosas que más feliz me ha hecho, ¿no? Viajar tanto con el fútbol, haciendo lo que me gusta, claro. El viajar, por suerte he estado en buenas ciudades, en muy buenas ciudades y como te digo,
No lo cambio por nada. O sea, he llevado... ¿Que podía haber sido mejor? Pues probablemente sí. ¿Podía haber sido peor? Pues también. Como te he dicho, hay un porcentaje muy, muy bajo de futbolistas. Pero he sido un afortunado, o sea, he estado en grandes ciudades, he estado muy a gusto en líneas generales. Obviamente todos tenemos peores momentos, ¿no? Que vives en el mundo del fútbol. Al final el fútbol es un deporte que yo siempre digo lo mismo. Tienes más tristezas que alegrías, pero cuando tienes una alegría creo que es muy satisfactoria porque te has dedicado plenamente a ello. Lo que no vas a ver, lo que comentabas antes, lo que no vas a ver es 20 o 30.000 personas en el Anxo Carros. Eso ya te lo decimos. Es una afición poco numerosa, como lo has podido comprobar, pero que es muy fiel, ¿no? ¿Notáis eso los jugadores que a poquito que hacéis la gente enciende, la gente os apoya? Sí, claro que se nota. Claro que se nota cuando aprietas, cuando tienes una ocasión, pero en todos los equipos. Y creo que el Lugo es una ciudad que lo tiene. Otra cosa es que viene de años, creo, malos, como he ido a otros equipos. No lo creas, malísimo. Vienen de años malos en el que la gente no aguanta tanto, ¿sabes? Ya cada vez aguanta menos en todo, en el fútbol o en cualquier ámbito de la vida. Aquí han aguantado, ¿eh? Y creo que aquí han aguantado, han tenido años malos, muchos cambios de entrenador, mucho... ¿sabes? Mucha inestabilidad, no saber a dónde se va, se vendía a lo mejor un proyecto equivocado y te lo tenías que comer y otro año más y otro año más y al final pues... Pero yo creo que al final es todo, ¿no? Es tener un equipo que engancha a la afición, ir metiendo cada vez poco a poco más socios y bueno, subir de categoría, que no es fácil. Y vosotros tenéis que saberlo también, que venimos de años de mucha caída, nosotros lo sabemos, somos conscientes y sabemos que no es automático, o sea, esto no es darle un botón y ya empezar a ganar partidos y venimos de muchos años de caída, esto hay que darle una estabilidad, hay que darle un crecimiento y esto pues lleva sus pasos y vamos paso a paso, que nos va a salir bien. Eso es, pero bueno, es todo, es crecer. Al final si el Lugo sube a primera división, al final el estadio a lo mejor aumenta y la gente aumenta, o sea, es que al final parece, pero creo que es así, o sea, es así. Es verdad que aquí también tenéis el baloncesto, como hemos hablado antes, y también se lleva mucha gente. Al final el baloncesto primera, esto digamos la tercera categoría, si fuese al revés, creo que cambiaría también. Hay calefacción en el baloncesto. también. Detalles sin importancia, pero en diciembre, en febrero... Es que ahí al lado del Río Miño en el carro, cuidado. No. He llevado 2 pantalones ahí a cubrir los partidos. Vale, pero tú eres una señora mayor, entonces ya tienes que taparte más. Cosillas que hay. Lo que no se ocultó a Pablo desde el primer momento, ni jugadores, ni nueva propiedad, ni entrenador, ni nada, es que es un proyecto ambicioso, lo cual me imagino que en tu caso y viniendo lo que vienes, fue una de las cosas que pesó y que te importa 3 narices realmente, ¿no? O sea, no hay presión, hay... No, yo venía a eso. Ilusión. Venía a eso. Quería otro año de... O sea, te voy a hablar de lo que siento. Quería otro año de playoff, que quiero seguir siendo competitivo, venía un equipo, como hemos hablado antes, yo miraba obviamente los jugadores que venían. O sea, hay que también saber dónde va uno. Y como te digo, creo que somos nosotros los que tenemos que dar ese paso adelante. El equipo ya está hecho, creo que tenemos un buen equipo. Creo que falta que empecemos a ganar de 3, ¿no? Y que se vea compensado en la clasificación. Creo que hay un gran equipo, como hemos hablado, un buen grupo humano y falta a nosotros que demos ese pasito adelante. Eso es un poco la clave, ¿no? Porque con todos los equipos grandes que habéis jugado, les habéis ganado o habéis empatado, habéis estado siempre en la pelea, pero falta... Eso de sumar de 3, ¿no? Sí. Y poníamos el ejemplo de Bilbao, que tiráis 17 veces. En el fútbol actual parece imposible que puedas perder un partido tirando 17 veces y sin embargo sí os está pasando, ¿eh? Sí, yo creo que hemos sido superior a muchos equipos, ¿no? A la mayoría, por no decirte, pero creo que nos ha faltado eso, ¿no? Al final el ataque compensa la defensa y la defensa compensa el ataque, ¿no? Y creo que nos ha faltado ese puntito, ¿no? Al final los empates nos están penalizando, no suman mucho y como te digo, el equipo está bien, pero al final el fútbol es un deporte en el que consiste en meter un gol más que el otro. Entonces creo que nos está penalizando, pero que no es solo culpa de tal, que yo tampoco al final yo no llevo goles, he sido un tío que he hecho normalmente goles todos los años. Bueno, llevas 18 golitos en tu trayectoria, para un central... Sí, por eso digo que al final no es, va a parecer, no, es que tal, no metemos goles, porque a veces se comenta tal. No es cosa de un jugador, es cosa... Creo que es grupal, sí. Es grupal, o sea, el deporte es colectivo. Uno de los equipos que menos encajáis de la categoría. Sí, por eso, sí, el segundo... haces bien. Sí, el segundo equipo que menos encaja, pero como te digo, creo que hemos estado en muy buena línea en muchos partidos, hemos merecido mucho más
y no se da. Al final es verdad que es una categoría complicada, ¿no? En la que necesitas generar a veces de más para llevarte el partido. Y entonces lo de Manu al final, hablamos con él, no hablamos. ¿En qué queda lo de Manu? Pero ya... ¿Qué Manu? Trigueros. Ah, ¿Lo traemos, no lo traemos, lo convencemos? bueno, a ver, no sé lo que le quedará ya a él. Él ya tenía una trayectoria envidiable, la verdad, el jugador con más partidos en la historia del Villarreal. Sí, yo lo envidio eso. Pues que se venga a retirar aquí. Tú dile, se come genial, la ciudad es preciosa, la prensa te trata de lujo. No, él Felipe, él es un tío súper campechano, muy buena gente, sigue haciendo y teniendo las mismas amistades que siempre. Es un tío pues, muy buena gente. Y como te digo, ha tenido una trayectoria envidiable y ojalá que se venga aquí y coincida conmigo. Nada, no eches balones fuera, hay que se venga ya este año, que no. Claro, este año en enero, ¿eh? Un duelo de batallitas con Penocos. Es increíble. ¿Con quién? Con Manu Trigueros. Nos vendría bien, nos vendría bien. Este partido. Nos vendría muy bien. La verdad que sí. Bueno, señores, hay casi que pechar. Entonces, Dar un mensajito a la afición. claro, ¿qué les dices a tu gente, esos albivermellos que son pocos pero muy fieles? Bueno, pues que nos sigan animando, ¿no? Que nos sigan apoyando cada partido, que creo que se nota. El equipo creo que va a ir a más. Y nosotros nada, darle la confianza o intentar hacer lo mejor posible al final nuestro trabajo, es ser competitivos y nada, que sigan apoyando, que nosotros lo notamos, al final creo que en casa estamos siendo fuertes y ellos lo están notando y se ve todos los partidos, ¿no? Cuando el equipo empieza a jugar bien, a tener ocasiones, al final se oye el estadio, al final creo que es un plus para los jugadores, ¿no? Al final tenemos que estar contentos e ir de la mano, ¿no? Cuando vas a un club en el que hay inestabilidad también por parte entre afición y jugadores y no hay buen rollo, creo que no suma, ¿no? Y como te digo, que confíen en nosotros, que vamos a estar ahí peleando hasta el final y nada, que feliz Navidad a todos. Ya que estamos. Que disfruten con sus familias y nada, que si pueden venir este último partido a apoyar, pues que ahí estaremos y ojalá Buen partido el del fin de, sí. Ojalá nos llevemos los 3 puntos y nos vayamos en una posición pues importante de cara a la vuelta. Ojalá que así sea. Hubo una época que se grababa mensajes de Navidad desde los clubes. Sí, nos tocará, seguro que nos tocará hacer. Me llena de orgullo y satisfacción. No creo yo que Diego es poco navideño. Nos han hecho de todo, cantar canciones, ponernos porros, de todo. Bueno, pero al final os lo pasáis bien. Sí. Y haces grupo, al final eso siempre va a sumar. Sí, correcto. Creo que nos tocará, ¿eh? ¿No? Queríamos convencer a Diego el año pasado, no conseguimos convencerlo. Este año hay que liarlo de alguna forma. Sí, estudio tenemos. ¿Para la entrevista o para el... En general, para la Os contamos así a los que queráis. No descontado, pero para el resto... Y hacemos una de villancicos albivermellos, sin problema. Sí, es que no sé lo que puedo decir, lo que no. Pero algo habrá. Sí, nada, no te preocupes. Bueno, pues vamos a dejar aquí, Penocos. Paramos por Navidad también. Sí, señor. Volvemos después de Reyes, entonces. Habrá que descansar también un poquito, ¿no? Descansa. Luego hay que dejar espacio para que los protagonistas sean las felicitaciones Volvemos después de navideñas. Reyes con 6 puntos más, porque vamos a ganar 2 partidos de cada, 6 puntitos más, y empezamos ya Ahí. en la dinámica. Esa es la actitud, como tiene que ser. Bueno, pues Pablo Trigueros, un placer recibirte aquí en la cadena SER y oye, que vaya muy bien el resto de la temporada y las temporadas que quedan. Muchas gracias. Un placer para mí, está súper a gusto y nada, encantado de que hagáis estos programas, que nos conozcan un poco más a los jugadores. Al final se habla mucho de fútbol, pero poco de la vida personal y de la trayectoria de cada jugador y creo que es muy importante, ¿no? Esto suma y enhorabuena a los 3, a los 4, a todo el equipo y creo que es muy importante, creo que poco se hace para lo que se debería y al final muchas veces los jugadores le hacen otro tipo de entrevistas en los Que os gustan menos, ¿no? Claro, ya dices, esta entrevista es lo mismo, eso es. siempre... Y creo que esto se agradece, creo que a vosotros os sirve, a nosotros nos sirve, estamos a gusto y creo que es muy importante. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias.